Bienvenidos a la gracia que salva, a la gracia que sana, a la gracia que santifica. Este es tu programa, Gracia y Paz. Y ahora con ustedes, el ministro de Gracia. Gracia y paz. Gracias, lo que recibimos, paz para que lo puedas disfrutar. Yo soy el pastor David Jonathan, soy el ministro de Gracia, soy santo, y es la aseveración con la que siempre comenzamos nuestro programa. Un programa dirigido a la gracia y a la paz. El saludo paulino que identifica a los creyentes en el nuevo pacto. Y hoy no estoy solo, hoy estoy con un maestro de maestros, con un amigo, el pastor Octavio González, mejor conocido como el pastor Tavo. Pastor, bendiciones, bienvenido a nuestro programa. La gracia y la paz de Jesucristo con todos vosotros. Es un privilegio estar aquí junto con el pastor y el ministro competente del nuevo pacto, con David González. Gracias a Dios por David. También tengo el privilegio, la bendición de que me acompaña mi esposa Shelly, que está por aquí cerca. Y quiero saludar también al pueblo de Gracia, este pueblo escogido, esta amada de Jesucristo, para que hoy coma el pan nuestro de cada día, porque el pan nuestro de cada día es la gracia. Sí, señor. Sí, señor. Y sí, es que buen provecho. Hoy tenemos buen provecho. Y el que invita paga. El que invita paga, y que Jesucristo pagó. Amén, amén. Y escogió. Así que hoy vamos a hablar de un tema un poco profundo, porque nos han estado pidiendo temas, y pues yo traje a un maestro de maestros para compartir un tema que consideramos que es un tema que se ha discutido, que se ha traído, pero lo vamos a traer en gracia y en gracia liviana, en gracia simple, que lo pueda entender cualquier persona. Vamos a hablar de la predestinación de los escogidos, la predestinación de los escogidos. Y esa palabra predestinación y esa palabra de escogido, muchas veces hay gente que ya cierran su mente, porque dice, esto es Calvino o cosas de esas, ¿no? Pero vamos a traerlo bien bonito. Yo quiero que tú seas edificado, que tú nos escribas ahí a nuestra página, que tú hagas tus preguntas. Hemos estado contestando como podemos, porque son muchas, y nos han estado llamando para pedir el certificado de santidad. Estamos un poquito atrasados, pero creo que en próximas 2 semanas vamos a sacar todas las solicitudes que tenemos. Así que sigue llamando, sigue escribiendo, que vamos a estar poniéndonos al día contigo. Seguimos entonces, pastor. Estamos hablando de la predestinación de los escogidos. Cierto. Y vamos a buscar un versículo base, un versículo fundamental para empezar a trabajar con este temario. Bueno, más que todo, las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, aunque hay mucha evidencia explícita en el Antiguo Testamento, que nos comprueban y nos dan la evidencia sobre que nosotros fuimos escogidos, predestinados. Y de hecho fuimos llamados, y la palabra llamado significa caleo, y caleo es un llamado que hace Dios en el cual el hombre no tiene ningún poder para resistirse a ese caleo. El versículo clave para mí, yo pienso en este momento, para comenzar, que puede ser Efesios capítulo 1, verso 13. Estamos viendo a Dios en acción, estamos viendo el verbo de Dios en acción. El verbo de Dios es la palabra, y todo es por medio de la palabra. Y Él es quien abre el oído para que a la misma vez nosotros creamos y entendamos esa palabra, ese llamado, ese caleo que Dios hace. Efesios capítulo 1, verso 13, que dice así: en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, porque tú tienes que oír la palabra de verdad, porque para tú entender la verdad de la gracia, la verdad de todo el proceso que usó Dios hacia nosotros, tiene que ser que se hable de la palabra de verdad. Porque si lo que viene es una filosofía o una declaración de un hombre y no viene acompañado del Espíritu Santo, que es la palabra de verdad, la que el Espíritu comunica. Ahora, cuando viene acompañada, dice que se le llama el Evangelio de nuestra salvación. Amén. Esa es la segunda fase. El Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, o sea, aquí hay muchos habiendo, ¿verdad? Habiendo escuchado la palabra de salvación, hay otro habiendo, tiene que haber la palabra de salvación. Hay el habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo.
Ahí no hay obra ninguna que el hombre hizo. Es como el ladrón en la cruz. Muerto en delitos y pecados estaba. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y un muerto qué Y hace? Él nos dio vida. ¿Y un muerto qué hace? Nada. No puede hacer nada. Tiene que depender de que venga vida y los resucite. Ahora yo estoy viendo cómo ese versículo de Efesios 2:8 coge vida cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque la fe es una sustancia y esa sustancia tiene el poder de poder hacer algo en un muerto. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté Muerto. muerto. O sea, esa sustancia alcanza a un muerto y lo revive. Gracias. ¿Cierto? Es cierto. De hecho, aún los huesos que habla ya en Ezequiel, los huesos que estaban muertos, esos huesos no tenían orejas, no tenían oídos, no tenían carne, no tenían tuétano. Sí. Sin embargo, fueron vestidos de todo esto y se fueron revividos solamente porque esa palabra de fe que vino por medio del Espíritu Santo tenía la capacitación y el DNA de revivir esos huesos también. Yo quiero que tú vayas viendo que en el dialecto de gracia siempre hay un elemento que va sacando para afuera lo que es jactancia, lo que es orgullo. Ya te estamos diciendo que si tú eres salvo es una obra salvífica, es una obra vicaria de Cristo, que es una cosa que vino a ti sin tú tener ningún tipo de conocimiento, estando muerto en delitos y pecados. No podías hacer nada. O sea que la iniciativa de Dios se produce cuando estamos totalmente incapacitados. De hecho, esta superabundancia de evidencia bíblica que existe, que son explícitas y que están en cada verso de las Sagradas Escrituras, es tan grande que decir lo contrario y el hombre presentar el sistema humanista o el yoísmo o ser subjetivista y pensar que él tiene que hacer algo para ser salvo es un espíritu anticristo cuando la persona dice que él es quien hace, que es gracias a sus ayunos, que es gracias a su sembrar o que es gracias a su conducta, a que él no falta, que él, todo lo que le traiga gloria al hombre se opone directamente al carácter y al propósito de Dios. Y ahí es que está el problema para predicar gracia, porque la gracia es un paredón que te lleva a la muerte de tu yo. Y hay gente que no le gusta morirse. Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero nadie quiere morir, pastor. Por eso que en el Calvario habían tres, ¿verdad? Sí, señor. Uno tipificaba la gracia, otro tipificaba las obras de la carne, Sí, y uno tipificaba la fe. sí, O sea, eso todo es tipología. Mira, todo lo que sucedió en la vida de Jesús tiene un tipo. cierto. Nosotros cada vez que hablamos del sacrificio de Cristo, decimos, y dos ladrones. Pero ¿sabes por qué son ladrones? Te voy a explicar por qué son ladrones. Porque pretendían alcanzar la salvación o pretendían alcanzar su prosperidad por sus propios esfuerzos. Ambos lo pretendían. Sí. Solamente que aquel que estaba en humildad rindió sus obras a Jesucristo. Tuvo un acto de aceptar eso que solamente él vio a Jesús padecer. Y lo más seguro tenía noticias de Jesús. Sí, Y su fe ya estaba trabajando en él. sí, porque habló de reino. Él habló del reino y dijo que lo llevara al reino. Ajá. Él pidió algo a lo cual él pertenecía. Sí, Así que él tenía una fe que ya estaba generándose en él. La fe prometida que dice Gálatas 3:23, que esta fe estaba en esperanza hasta que se manifestara el Hijo de Dios. cierto. Entonces cuando esa fe se manifiesta, que esa fe se le dicen pisteo, esa fe tiene un don, ese sufijo significa Dios. Pisteo, significa creer, teo significa Dios. Esa fe pisteo hizo una obra en ese hombre y él vio a Jesús en su padecer, se compadeció porque ya Dios estaba trabajando en ese corazón. Cierto. Pero el otro que se continuó y perseveró en su actitud subjetivista, donde pensaba en él mismo carnalmente y no en el propósito de Dios, que es al fin y al cabo el título de hoy, el propósito que tiene Dios. Entonces, aquel que no creyó en el propósito de Dios, metió subjetivismo. Y el subjetivismo, mi hermano, tiene un número, 666. Ahí está. Porque se queda en medida de hombre Sí, sí, sí. y no en medida de Dios. Es el famoso sálvate tú y sálvame a mí.
Oye, exacto. Sálvate tú y sálvame a mí. Pero el del medio, que es gracia. Yes. El de gracia. Dios le dijo, oigan al que está en el medio, siempre busca el medio. ¿Por qué? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Y estamos hablando de la predestinación de los escogidos. Un tema que ha sido escabroso, pero tratamos de traerlo para edificación tuya y de una forma sencilla. Y ese versículo está espectacular porque nos escogió en Él. Amén. Nos escogió en Él. En Él. ¿Dónde Dios me escogió? ¿Cuándo Dios me escogió? Dice que antes de la ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. O sea, ya yo estaba escogido antes de la fundación del mundo. Es una pregunta grande y difícil de responder, ¿verdad? De hecho, eso lo confirma Efesios en el capítulo 1, verso 4. Ajá. Que dice, nos escogió en Él. Otra vez lo repite. Sí. Desde antes de la fundación del mundo. Cierto. Antes de que el mundo fuera mundo. Ya los escogidos habían sido escogidos. Por eso Él los escoge desde el vientre. Sí. Ya el que viene para creer, ya viene desde el vientre para creer. Y eso es un don que Dios, de Dios. Estamos hablando entonces de un Dios soberano, parece, ¿verdad? Bueno, hay gente que no le gusta pensar en un Dios soberano para ellos tener las riendas de su vida y hacer lo que le da la gana. Pero cuando uno depone esa jactancia y dice, no, mi Dios es soberano, todo lo que ocurre, es más, todo dice la palabra que todo obra para bien para los que aman a Dios. Hay un plan y un propósito ya determinado por Dios. Y en ese plan y en ese propósito nos movemos. Nos movemos. Pero definitivamente realizamos que todo está bajo el control de Dios y eso se llama soberanía. Fíjate, esto me trae a mis recuerdos. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, del poder de Dios y que Dios es quien hace toda esta función, me trae recuerdos de cuando nosotros oramos por una persona y la persona estaba enferma y se sana. Y la persona estaba, alguien estaba muriendo o estaba muerto o estaba pasando alguna circunstancia en la vida y la persona se sana, pero nosotros después procuramos recibir los aplausos de los seres humanos que nos reconozcan que fue gracias a que yo, Octavio González, o David González, o Pedro, o Luis, o quien sea, va y busca los aplausos y el reconocimiento de los seres humanos, porque es una forma de que el ser humano se haga súbdito del hombre y llevarlo entonces a algo que se llama, y lo repito y tengo que repetir, algo que se llama subjetivismo. Mira al sujeto y no mire a Cristo. Mira el sujeto, queda sujeto. Se queda sujetado a eso mismo. Vamos a coger una pausa, venimos ahora, no te vayas. Yo soy el pastor David Jonathan, hoy estoy con el pastor Octavio González. Somos González los dos, parecemos hermanos, parecemos gemelos. En el pelo especialmente. Así que no te vayas, que venimos ahora. Gracias, esto se va a poner bien bueno. Gracias y paz.